Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo en que te encuentres. Soy Edri, uno de los creadores de la aplicación Teams, un juego de tapas de bebidas gaseosas que está súper entretenido y te lo puedes descargar tranquilamente en tu smartphone. Y se me ocurrió hacer esta serie de videos en los cuales cuento todas las emociones, aventuras y experiencias que hemos vivido para conquistar este sueño. En este video les voy a conversar sobre cómo fueron creados los niveles. Y agradezco a un usuario de Uber que me preguntó cómo hice los niveles, lo cual me parece la primera pregunta que me habían hecho en ese sentido. Y no había caído en cuenta en todo el trabajo que era la creación de los niveles. Le agradezco a él, un cocinero que le llevé ahí a su casa y la cual espero que él cuando vea este video sepa quién es y le envío un saludo. Así que comencemos. Una vez que ya había tenido la idea principal de virar los tillos, preparé un video demostrando cómo sería la estructura del juego. Inicialmente también había un nivel en que puedas competir con un amigo y así medio robarle tapas y cosas así. Entonces me reuní con Juan Carlos y Santiago y les emocionó la idea porque estaba súper simpático. Y aquí les voy a poner el video que les mostré. Pero Santiago me decía que eso de llegar a hacer competencia entre teléfonos iba a ser un poco complicado a nivel de programación y todos los servidores y sincronizar teléfonos. Entonces que nos basemos en una primera etapa en solo virar tillos de esos niveles. Dije, ok, hagámoslo así, veamos cómo nos va. Entonces, después de eso, nos quedamos en que cada uno iba a pensar cómo desarrollar los siguientes retos, en hacer de una forma escalable. En la siguiente reunión, fluyeron algunas ideas. Entonces, por ejemplo, y los voy a poner por este lado, era como una especie de tenis en que tú le dabas al tillo y tenías que pasar al otro lado y del otro lado pasar al otro lado y nos parecía complejo, que no se podía escalar a nivel de niveles. Había otro que tenías un conjunto de tapas y vos con otra tapa le ibas haciendo caer a la torrecita de tapas. Igual, no lográbamos visualizar cómo podíamos escalar. Otro era que tenías algunas tapas, tills, y tú llegabas a un punto y entre más cercano estuvieras a un punto ganabas niveles, puntajes y cosas así. Pero igual, 1, 2, 3, no le veíamos sustentable la idea. Pensábamos poner también en un vaso y con un palito ahí los tapitas, pero me pareció un nivel ya muy elevado y que sí, va a ser muy complejo para el usuario, el jugador, dominar eso. Había otro de unas escaleras y vos con el tillo podías ir subiendo. Pero sí, realmente, hasta a mí era complicado. Ahí está otra imagen de lo que hacíamos la especie de tenis. Y una ramificación de esto de tenis era pasar un abismo. Entonces tú tenías la tapita y topándole tenías que pasar al siguiente abismo. Cual sí, es ideas interesantes, pero como que nos desviábamos de la base del juego. Había otro que estaban las tapitas en unas como huequitos y tú tenías que sacarle de los huequitos. Así hasta que queden libres los huecos de tapas. Interesante la idea, pero no se consolidaba con la base que habíamos tenido. Entonces pasé un par de semanas pensando realmente cómo hacer que los niveles pudieran ser escalables y con esas ideas que habíamos planteado, pero me di cuenta que nos estábamos desviando completamente del concepto que había generado en el primer video que les mostré, y era el de virar tillos. Entonces esa era la base del juego, el virar tillos. Entonces, ¿cómo al virar tillos puedo subir de niveles? Así, piensa.
y no lograba encontrar la solución. Sabía que este era el concepto base de los niveles y de cómo escalar el juego, pero no lograba entenderlo. Me di un tiempo de descanso, pensarlo, madurar la idea. Y ahí se me ocurrió, ¿por qué no cogemos una tapa virada para dar la vuelta y una tapa encima para que esta ya esté virada y sea un reto? Virarla sin que tener que virar esta. Ay, me pareció, wow, genial, es buena idea. Es un primer paso, ya un avance. Pero ahí nuevamente el problema, ¿cómo hago que eso sea, que pueda ser escalable? Y viendo una película de Futurama, así entre viendo películas para generar ideas, vi una película de viajes al pasado, en el cual Bender viaja al pasado. Y en el trasero de Philip J. Fry había un código, un 001100, y ahí se abría el portal interdimensional y Bender viajaba al pasado. Entonces me ocurrió el 0101, ¿y cómo lo puedo relacionar? Y me acordé que las computadoras tienen ese lenguaje binario, perdón. Entonces se me ocurrió que esto sea 0 y esto sea 1. Y así poder crear una lógica matemática en el cual yo pueda escalar el juego. Entonces, si se dan cuenta, ahí encontré la solución. Y en el primer nivel es 0. Y tú tienes que llegar a 1. Entonces, todos los niveles es llegar a que todos los tíos sean 1. Entonces tenemos ceros. Y en los 4 primeros niveles hay puros ceros que inicia el juego. 0, 2 0, 3 ceros, 4 ceros, como lo voy a mostrar aquí, y tienes que llegar al 1 y así pasas al nivel. Entonces ya tenía solucionado eso, pero ya seguir poniendo tapitas se me iba a llenar toda la pantalla de tapas. Entonces creé un segundo bloque de niveles en el cual combino 0 y 1, que es esto. 0 y 1 lo voy a poner aquí. Entonces ya tenía 0 y 1 y tenías que completar el nivel en todos poniéndole 1, que todas las tapas estén así. Ese es el trasfondo matemático de los niveles, que ustedes lo ven así con los dibujitos y con los tijos. Entonces ya en las siguientes era más fácil entenderlo, porque tengo en el siguiente nivel 2 ceros y un 1. Entonces ya entendí cómo puedo hacerle crecer. Entonces ya tengo 2 ceros y 1, y cómo hacer las variables de eso, ¿ya? 2 ceros arriba y el 1 en medio, y van a ver en todos los niveles cómo va esa lógica. Luego 3 ceros y 1, 4 ceros y 1, 5 ceros y 1, o 1 0, 2 1, 1 0, 3 1, y así van a descubrir que los niveles están estructurados así, y tenemos los 120 niveles con los 5 bloques estructurados de esa manera. Cada bloque tiene 28 niveles, y con esos pasas al siguiente bloque. Eso es como creer los niveles. Y como dije al principio, agradezco a este usuario de Uber que me hizo la pregunta y que me hizo entender realmente a lo que me enfrenté en la creación de los niveles. Eso es todo en este video, y si te gustó, dale un buen like, suscríbete para que sigas viendo toda la historia de este juego, y si te pareció interesante, compártelo con un amigo, y hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. And I don't wanna be